8 de la mañana con 44 minutos, 8:44 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Estamos nuevamente con ustedes, amigos, para saludar esta vez a nuestro tercer invitado. Se trata del economista Byron Villasís, analista económico, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. Él había advertido hace varios meses ya algunas dificultades en la realización del censo y el tiempo le ha dado la razón, creo yo. Economista Villasís, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Las autoridades han reconocido que faltan por censar alrededor de 500,000 hogares y no han podido dar hasta el momento una cifra exacta de a cuánto mismo llega la población ecuatoriana y en fin, hay algunos problemas al punto que la Asamblea ha puesto el ojo sobre la realización de este censo y ha pedido a la Contraloría que audite este proceso. El tiempo, digo yo, le dio la razón, usted había advertido estos problemas. ¿Qué valoración tiene ahora con todos estos pormenores que se conocen? Muchísimas gracias y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, preocupante, muy preocupante porque a tiempo, como usted bien lo menciona, Arsenia, se advirtió y se prendieron todas las alarmas necesarias para que se den cuenta la problemática que se venía encima con un diseño mal organizado, con una planificación mal ejecutada y con errores administrativos estructurales. Hoy estamos viendo las consecuencias de eso, estamos viendo inclusive una intención explícita de ocultar información de cuánta gente se censó. Ojo que este es un censo de población y vivienda. Es la primera vez en la historia del INE, que tiene existencia más de 50 años, en que un censo de población no se revela la población que se censó. Es tan absurdo como decir vamos a medir el desempleo, pero no vamos a ver el dato de desempleo. Vamos a medir inflación, pero no queremos revelar el dato de inflación. Eso está haciendo el INEG ahora. Y censaron a la población, pero solo vamos a hablar de viviendas porque sabemos que en realidad solo censamos a 10 millones de los 18 millones de personas. Entonces, ahorita la gravedad se ha vuelto mucho más compleja porque salir del problema que se han metido ellos mismos es mucho más complejo si no se aceptan los errores. Como le mencioné en una carta que le envié al presidente ya hace 2 semanas, es mucho más grave no aceptar que se hizo un censo mal que el propio hecho de haber hecho un censo mal. Porque si no aceptan el error, el problema se va a ir volviendo cada vez más complejo y le están metiendo un problema al país que va a durar más de 10 años. Economista, buenos días. ¿En dónde se origina o radica el fracaso? Porque es un fracaso y es una inversión millonaria para obtener datos además importantísimos para el Estado, pero ¿en dónde radica, en dónde se origina el fracaso de este censo? Creo que hay dos raíces. La primera es una mala planificación. Hicieron pruebas piloto. Para una operación tan compleja como un censo se tienen que hacer muchas pruebas piloto en lugares que reflejen la realidad de lo que se va a enfrentar el censo. Para que tengan una idea, la prueba más importante que hizo este censo, la prueba piloto más importante que hizo el censo fue en el cantón de Limón Indanza, que es un cantón pequeñísimo que no refleja para nada las realidades socioeconómicas, peor logísticas de Quito y de Guayaquil. Entonces, si ya de partida planificaron mal un operativo tan complejo, era muy predecible que esto iba a salir mal. Creo que ese es el primer error grave. El segundo error grave es ya un diseño institucional. La misma administración que ahorita está en el INEC tomó la decisión de adscribir el INEC a la presidencia de la República. Entonces empezó este juego de contentar al poder político y de disminuir la necesidad de hacer operativos técnicos. Entonces desde ahí empezaron a tener una inclusive interpretación bastante dócil respecto a la realidad nacional del país. Apareció un préstamo millonario cuando ya tenían asignados fondos. Entonces apareció mucha opacidad, mucha oscuridad, muy poca transparencia en cómo se ha administrado esa cantidad millonaria de recursos. Entonces algo que empieza mal, termina mal. Y eso es lo que estamos viendo en el censo de población. Un operativo mal planificado que está arrojando resultados malos. Economista Villasís, ¿cómo usted obtiene esta información de que se ha censado apenas a 10 de los 18 millones de habitantes? De acuerdo a fuentes del propio INEC, me refiero al subdirector de la entidad, el señor Jorge García, él contradice sus cifras y dice que se ha hecho un censo prácticamente de más del 93% de la población. Él dice 93% de viviendas, ojo. Él no se atreve porque no tiene el valor ni el coraje para decir cuánta población se censó. Porque si es un censo de población, tienen que decir el número de población.
Si fuese un censo exclusivamente de vivienda, ahí le daría la razón, pero ¿por qué no se atreve el INEC a revelar cuánta población se censó hasta el último día de diciembre? De razón ya sería suficiente excusa para darnos cuenta de que aquí hay algo muy grave. ¿Por qué ocultan información de población en un censo de población? Número uno. Cuando advertimos de estos problemas en junio del 2022, empezamos un proceso de auditoría donde empezamos a realizar veedurías para poder estimar cuál iba a ser el resultado de esto. Como sabíamos que el gobierno no escucha, como sabíamos que al INEC no le interesa tener una retroalimentación transparente, hicimos un proceso de veeduría donde empezamos a identificar dónde efectivamente estaban censando. La primera fuente para argumentar que solo censaron a 10 millones de personas es este modelo de auditoría. El segundo fue un proceso donde se aplicó un modelo matemático donde se combinó información de las encuestas con información que ellos mismos iban publicando. Ahí identificamos que habían censado 9 millones de personas. Entonces sabíamos que la realidad estaba entre 9 millones y 10 millones. No lo confirmábamos ahí. Pero logramos triangular la información con 3 fuentes internas de 3 oficinas distintas del INEC de distintas ciudades. Y las 3 oficinas nos confirmaron que no habían censado más allá de 10.200.000 personas. Es decir, triangulando 3 fuentes, sabemos perfectamente que el INEC no censó más allá de 10 millones de personas, cuando el objetivo mínimo es llegar a 18 millones de personas. ¿Qué es lo que les queda ahorita? Tratar de deslegitimar la cifra de 18 millones y empezar a tratar de salvar este operativo que yo honestamente le veo insalvable. Ahí, en medio de todo eso, economista, y usted debe haber recibido denuncias en ese sentido, varios de los censistas hablaron de malos tratos, de incumplimiento en los pagos, de haber trabajado incluso en condiciones en las que se vieron obligados a exponer su integridad, su seguridad y su vida. Muchos de ellos fueron asaltados, fueron víctimas de la delincuencia. ¿Qué se sabe con respecto de esto, de las denuncias que hay de parte de quienes cumplieron el rol de censistas? Mire, ese es un síntoma muy claro de la poca importancia que le dan al ser humano en instituciones públicas actualmente. Hubo gente que inclusive fue violentada en su integridad física. Hubo gente que hasta le atropellaron, inclusive hay videos de eso. Hubo gente que le asaltaron, hubo gente que fue denostada. Hasta ahora, literalmente, hasta el día de hoy, yo sigo recibiendo mensajes de personas que no les han pagado lo que trabajaron en el mes de noviembre. Y la última denuncia que sabemos es que ni siquiera tienen presupuesto para poder hacer el campo del 2023. Es decir, todo este proceso no es consecuencia de que nos hizo mal clima, de que resulta que la ciudad ha sido peligrosa, de que qué pena no ha sido tan fácil. Es un proceso mal planificado. Y lo que está mal planificado sale mal. Y encima más de que está mal planificado, le maltrataron a la gente de una forma impresionante. Ni siquiera les pagaron. Inclusive en los procesos de campo les asignaron cuotas que era imposible de ejecutar diariamente. Para que tengan una idea, tenían que censar 15 viviendas diarias para que sean pagados. En cualquier instituto de estadística del mundo, la primera recomendación que se les dice es no les pague a los censistas por número de casas censadas. ¿Por qué? Porque es obvio lo que vas a provocar. Los chicos van a empezar a decir, yo ya censé 15 casas, como sea, y ya pego el sticker, y ahí quedó, páguenme. No digo que eso hicieron, pero si ellos ya ven maltrato y saben que solamente les van a pagar si supuestamente censaron 15 viviendas diarias, lo que van a hacer es censar el apuro y simplemente tratar de entregar información que es de mala calidad. Eso es exactamente lo que sucedió. Muchas personas que nos están escuchando saben perfectamente que el censo ni siquiera ha llegado a sus casas, pero encontraron ya un sticker de vivienda censada. Increíble. Esta es consecuencia de haber ejecutado una planificación mediocre, que ahora tenemos un censo mediocre. Parecería que es una cuestión menor, pero está dañando la planificación del país por 10 años. Ahora, economista Villasís, ¿qué tan dudoso, digo yo, no quiero decir que sea peligroso, usted me dirá que es el experto, pero qué tan dudoso puede ser esta estrategia de terminar el censo en este mes previo a unas elecciones seccionales? ¿Se puede allí, digo yo, leer entre líneas o pensar mal que pueda ser esto mal utilizado? Totalmente. Primero porque recuerden que a través de mecanismos de coerción y amenaza obtuvieron información de la cédula de identidad de no solo los servidores públicos, sino de los familiares de los servidores públicos con el pretexto del censo.
Justo ahora llega una campaña electoral donde sabemos que hay muchos mecanismos que van a ser digitales. Ellos juran que no van a tener nadie acceso a esa base de datos, pero nadie permite auditar. Es tan irónico como decirle, yo soy súper transparente, pero eso sí, no vamos a dejar ver quién maneja los procesos. Y justo viene un procedimiento electoral donde todos sabemos que está en juego mucho más del tema de la estabilidad y de la capacidad de gobernabilidad del país para los próximos 20, 30 años. Entonces es un pésimo momento que se advirtió en junio del 2022, donde claramente se les dijo, si quieren hacer un censo descontaminado de lo político, háganlo en marzo del 2023. Y yo inclusive les mencioné explícitamente en la primera carta que le mandé al presidente Lasso. Inclusive si lo hacen en el 2023, tienen tiempo para mejorar todos los problemas de planificación que ya se veían venir en ese momento. No hicieron caso, juraron, y literalmente utilizo las palabras que ellos utilizaron, juraron que el operativo del censo se terminaría el 18 de diciembre del 2022. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tienes un hiato, tienes un espacio en el medio, que censaste en noviembre, censaste en diciembre, y ahora resulta que ni siquiera tienen plata ni partidas presupuestarias para contratar, pero saben que tienen que censar más de 8 millones de personas. ¿Qué va a pasar si ni siquiera tienen proceso administrativo? Esto va a empezar seguramente a finales de enero, mediados de febrero, pero ya tienes un hueco en la mitad. Y eso es precisamente lo que se recomienda no hacer en todo manual de censo. Los censos tienen que ser continuos y tiene que ser en un periodo donde la gente no se te mueva. Entonces van a tener un pedazo censado por internet, otro pedazo censado en noviembre, más o menos al ojo, otro pedazo censado en febrero. Esa base de datos va a resultar una verdadera ensalada. Y cuando un analista toque esa base de datos, se van a dar cuenta de la barbaridad que significa este censo. Ahora, economista, van a tener que también administrar esta crisis. O sea, hay un montón de recursos públicos utilizados aparentemente en un proceso fracasado, pero finalmente hay resultados. Seguramente no los que se habría deseado, no del todo transparentes, no del todo reales, pero hay resultados. Ahora, ¿qué se hace con eso que se obtuvo? Bueno, no creo que haya resultados porque ni siquiera se atreven a mencionar los datos de población. O sea, pero digo, ya finalizaron el tiempo que ellos mismos se impusieron. Hay esos datos. ¿Qué hacemos con esos datos y qué hacemos con la crisis que ellos mismos provocaron? Porque se utilizaron recursos, además recursos de un préstamo, de un multilateral para hacer un censo. Bueno, finalmente se gastaron esa plata. ¿Y qué hacemos con lo que tenemos, economista? Honestamente, en términos técnicos, ese censo, tal como está hasta ahorita, no sirve para nada. Porque es como decirte, voy a registrar cuántas personas hay en el edificio que tú estás ahorita. Pero olvidémonos un ratito de los últimos 2 pisos. Que entonces ya no es un censo, ¿qué es? Y aparte de eso, le dices, bueno, voy a censar en unos 15 días los otros 2 pisos, pero por si acaso se pueden mover entre pisos y no voy a saber quién estuvo en los 2 pisos del primer censo, en la segunda parte, va a resultar una base de datos que es inútil. Entonces van a generar un resultado, van a tratar de aparentar de que algo se ejecutó aquí, pero el problema es en el que se meten luego al propio INE y al propio país en los próximos 10 años. Y solamente cito un ejemplo. Ellos tienen que ejecutar encuestas tan delicadas como el tema de desnutrición infantil. El censo se supone que sirve como un marco muestral, sirve para diseñar muestras de todas estas encuestas los próximos 10 años. Pero si no hay censo terminado en el 2023, ¿cómo van a diseñar una encuesta para desnutrición infantil? ¿Cómo van a actualizar las encuestas de empleo si se supone que las muestras de las encuestas de empleo salen de los marcos muestrales del censo? Si no tienen un censo que está ejecutado de forma simultánea en todo el país, ¿cómo van a diseñar las encuestas de los próximos 10 años del país? No tienen idea de la gravedad del problema en que le están metiendo el país y encima más con plata ejecutada de un préstamo que no hacía falta. Es un hueco que va a ser bastante difícil de salirse, por lo menos en los próximos 10 años. Increíble. Ahora, esta cifra que se puede ver en la página del INE, ¿es solo una proyección? Economista, oye, estos 18.211.338 ciudadanos, ¿es solo una proyección? Porque en la misma página previamente se pudo observar 17.876.729, que luego fue atribuido a un error del Departamento de Comunicación que habría subido un archivo anterior. Claro, miren, es tan coincidental, ¿no? Y eso sí, sabemos que Ecuador parece Pascuales todos los días, pero justo el día que hacen una rueda de prensa donde no quieren tocar el dato de población,
el reloj de población ya no asoma con 18 millones, sino que aparece 17 millones, después de 20 minutos apareció con 18 millones, cuando sabíamos perfectamente que lo que hay que más cuidar en este momento son las proyecciones poblacionales. ¿Por qué? Porque las proyecciones poblacionales sirven para comparar qué tan certero o no es el censo. Es falso lo que se dijo en esa rueda de prensa diciendo que las proyecciones solo dependen de los resultados del censo del 2010. Eso es falso. ¿Por qué? Porque las proyecciones se pueden, insisto, se pueden, y repiten esa palabra, se pueden ajustar cada año. ¿Por qué? Porque cada año tenemos resultados de nacimientos, cada año tenemos resultados de defunciones y cada año tenemos resultados de saldos de migración o saldos migratorios. Con esa información se puede ajustar las proyecciones. Entonces, como no alcanzaron a censar los 18 millones, ahorita tratan de justificar como sea que esa cifra va a ser menor. Lo curioso es eso, ¿no? De que desde el inicio ya te ponen, no va a ser menor. Si es que no están tan confiados de la cifra del censo, cualquiera diría, no sabemos si va a ser mayor o menor, pero de entrada ya te dicen va a ser menor. ¿Por qué? Porque como solo censaron a 10 millones de personas, saben que no van a lograr censar a 8 millones, entonces saben que el censo es menor. Pero no porque esa es la realidad del país, sino porque no tienen alcance al resto de cifras. Esa proyección, por lo tanto, es muy delicada, y lo que yo sí le pido a todo investigador, sea del sector público o privado del país, es que se baje esa información y que la guarde, porque es muy probable que va a desaparecer, que la van a manipular, que la van a deslegitimar, todo con el objetivo de decir que en realidad no hemos sido 18 millones, sino que resulta que hemos sido 15, 16, pero no es porque así es el país, sino porque no alcanzaron a censar, porque censaron mal. Interesante. Muchísimas gracias, economista Villasís, por habernos acompañado. Siempre un placer. Muchísimas gracias. Muy amable, economista. Un abrazo. El economista Byron Villasís, analista económico, exdirector del INE, que ha estado con nosotros